A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Muy, pero muy bienvenidos amigos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Transmitiendo hoy también desde Buenos Aires, República Argentina, más exactamente desde Belgrano, capital federal, para las 223 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Vamos a dar comienzo entonces al programa de hoy y presten mucha atención a la primera noticia de hoy. Vamos para eso a los titulares con la señorita Majo López. Adelante, Majo. El metano del Ártico podría destruir a la humanidad. El deshielo del Ártico no solo aumentará el nivel del mar inundando casi todas las ciudades importantes del planeta, sino que también producirá una catástrofe a nivel global debido a la tremenda emisión de gas metano. Deterioro de la magnetosfera aumenta cáncer en humanos y cambia el clima terrestre. Estudios de la Universidad de Liverpool, Inglaterra, afirman que los cambios en el campo magnético terrestre están teniendo consecuencias fulminantes sobre la población y el clima del mundo. Afirman que el hombre puede generar terremotos con su actividad. Llamamos terremoto al temblor que se produce cuando las placas terrestres se sacuden de forma brusca, liberando la energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Y vamos al desarrollo de la primera noticia de hoy con Juan José Garone. El metano del Ártico podría destruir a la humanidad. El deshielo del Ártico no solo aumentará el nivel del mar inundando casi todas las ciudades importantes del planeta, sino que también producirá una catástrofe a nivel global debido a la tremenda emisión de gas metano. La Universidad Politécnica de la ciudad siberiana de Tomsk ha puesto en marcha un programa internacional de estudio de las posibles consecuencias de la fusión de los glaciares del Ártico. Expertos de Rusia, Estados Unidos, Suecia, Países Bajos, Gran Bretaña y otros países han unido esfuerzo para estudiar el problema y prevenir la catástrofe que entrañaría la emisión de unos 500 campos de metano que se encuentran bajo los espesos glaciares árticos. De acuerdo con los científicos, en el peor de los escenarios, la humanidad se enfrentaría a una catástrofe global para paliar sus consecuencias, que requeriría la suma de presupuestos de todos los países del planeta. El año pasado fueron organizadas 2 expediciones internacionales al Ártico para estudiar a fondo el efecto de la degradación del permafrost bajo el agua sobre el clima del planeta en el mar de Laptev o en el océano Ártico. En la última expedición, a bordo del rompehielos de investigación Odin, participaron 80 expertos de 15 universidades del mundo. A profundidades de 60 o 100 metros fueron detectadas enormes emisiones de metano. En estas áreas, el permafrost se encuentra en contacto con el agua tibia del fondo durante aproximadamente 9.000 a 10.000 años, lo que es suficiente para que se descongele. En total, durante nuestra última expedición en Odin, pudimos hallar unos 500 campos anómalos de expulsión de metano, contó al diario ruso un científico ruso, Igor Semilitov, uno de los participantes de la expedición. Es decir, el derretimiento de los glaciares conlleva la liberación a la atmósfera del metano que se encuentra en las profundidades del Ártico, y este gas no expulsado puede afectar de forma impredecible a la ecología de la Tierra. Los científicos involucrados en el programa contemplan 4 opciones, desde la más suave a la extremadamente terrible, la que los investigadores tachan de catastrófica. De acuerdo con esta última previsión, la concentración de las emisiones de metano se incrementaría en varias veces. Si esto sucede, el protocolo de Kioto parecería un escenario demasiado optimista, aseguró Semilitov. Una noticia realmente muy, pero muy importante.
Señoras y señores, quiero aclararles un par de cosas. La primera es que esto que van a escuchar ahora, nosotros en el año 2008 nos adelantamos a augurar este escenario lamentable para nuestro planeta en nuestra primera conferencia en el Grand Hyatt de San Pablo, cuando aún todavía casi ni se sospechaba que esto pudiera ocurrir. Lo segundo que les quiero decir es que lo que van a escuchar ahora son informaciones de avanzada que posee nuestra Fundación Códigos con respecto a todos los estudios que se están haciendo con el hielo derretido del Polo Norte y sobre todo con este compuesto llamado hidrato de metano. Para comenzar quiero decirles y explicarles qué es el hidrato de metano, porque mucha gente no tiene ni noción de lo que significa ni de lo que es. El hidrato de metano, como lo hemos explicado ya alguna vez aquí en ¿Por qué lo hiciste? Y también siempre lo explicamos en nuestras conferencias, es un compuesto que se forma bajo 3 circunstancias indispensables. Una es que tiene que haber un intenso frío, la otra es que tiene que haber elementos orgánicos en descomposición. Y por último, la tercera es que tiene que haber más de 50 atmósferas de presión. Esta situación se da solamente en el fondo del mar. La comunidad científica piensa que el hidrato de metano se formó porque los elementos orgánicos son restos fósiles de miles o millones de años acumulados en el fondo del mar, sumado obviamente al gran frío que hay en el fondo del mar a más de 500 metros de profundidad, y también esto sumado obviamente a esas 50 atmósferas de presión que hay a esa profundidad. Tenemos que tener en cuenta siempre que cada 10 metros de profundidad aumenta una atmósfera la presión. Seguramente, señoras y señores, los compuestos orgánicos que están en descomposición no se deban justamente a los restos fósiles. Nosotros tenemos una tesis, una teoría que no se está manejando a nivel mundial, pero pensamos que es la correcta, obviamente, la cual es que esos restos orgánicos no son justamente de los restos fósiles, sino de toda la materia fecal que el ser humano envía al mar diariamente. Seamos claros, cuando nosotros hacemos nuestras evacuaciones fisiológicas, generalmente no pensamos a dónde van, simplemente lo que hacemos es tirar de la cisterna y las evacuaciones se van. Pero estas evacuaciones generalmente van al mar. Por el mal llamado, y digo mal llamado porque realmente no lo es así, mal llamado sistema de saneamiento, que como les decía, no es así, porque no estamos saneando nada, simplemente estamos contaminando otro lugar. Señoras y señores, nuestras evacuaciones fisiológicas hoy ascienden a 3.500 millones de kilos por día. Esto significa que el mar está recibiendo 3.500 millones de kilos de materia fecal diariamente, lo cual entra al agua a través de estos sistemas de saneamiento que hay en las grandes ciudades. Antiguamente se pensaba que la materia fecal se disolvía en el mar, algo muy errado porque la materia fecal solamente disuelve un porcentaje muy pequeño, pero la misma presión del agua la va empujando hacia abajo, hacia las zonas más profundas, hasta que se convierte, junto al frío que hay en esos lugares y a la cantidad de atmósferas de presión, en este compuesto hidrato de metano. Como les decía, esto quiere decir, señoras y señores, que la humanidad con estos sistemas mal llamados de saneamiento han generado literalmente una bomba de tiempo. Hace más de 300 años que existen estos sistemas de saneamiento en el planeta y estos sistemas solamente contribuyen a que momentáneamente esas necesidades fisiológicas que deberían haber ido a la Tierra, porque si observamos la naturaleza lo veremos, los animales lo que hacen es hacer un pozo, hacer sus necesidades y taparlo. No, nosotros los seres humanos lo enviamos con grandes sistemas de ingeniería, complejos sistemas de ingeniería al mar. Y esto lo que ha hecho, como decíamos, es generar un lapso de tiempo en el cual no vemos la contaminación aparente, pero hoy estamos viendo sus consecuencias debido al calentamiento global. De este problema que hemos generado sin querer los seres humanos, habiendo creado estos grandes sistemas de ingeniería
que llevan nuestras necesidades fisiológicas al mar. Y estas descienden rápidamente, como explicábamos, debido a las atmósferas de presión que hay en el mar y se convierten en este compuesto llamado hidrato de metano, que es como un hielo blanco que lo que encierra dentro justamente es metano crudo. Hasta este momento no había habido problemas porque se mantenía en ese estado, en un estado congelado en el fondo del mar, y generalmente uno daba por hecho de que la materia fecal se había disuelto en el agua y listo. Sin embargo, hoy, con el calentamiento global, se está comprobando y se está viendo grandes escapes de metano, sobre todo en el Polo Norte, que es donde más se acumuló justamente por ser una zona fría el hidrato de metano. Según los cálculos y según conversaciones que hemos tenido con científicos que están al tanto de este problema, se calcula que hay trillones de toneladas de este material en el fondo del mar, sobre todo debajo de los polos. Ahora bien, ¿qué significa el hecho de que el calentamiento global esté provocando la aparición de este metano que estaba encerrado en estos compuestos llamados hidratos de metano? Significa, señoras y señores, que el gas de metano está escapando con una progresión geométrica. Nosotros en el año 2008, como decíamos al principio, anunciamos que esto podía comenzar a pasar próximamente. En ese momento hablamos del año 2010, pero la naturaleza se adelantó y en el año 2009 comenzaron los primeros escapes de metano en el Polo Norte. Luego en el 2011 también comenzaron en el Polo Sur. Significa esto que este gas de metano está escapando a borbotones en los dos polos debido al calentamiento global. Consecuencias simples y claras. El gas de metano es un gas, primero que nada, venenoso. Segundo, es un gas explosivo. Y tercero, es un gas que como agente de calentamiento global es 25 veces más potente que el CO2. ¿Qué significa? Que este gas está escapando a la atmósfera, se está acumulando en alguna parte de la atmósfera, en alguna altura que no se sabe bien dónde, y esto está generando más calentamiento global que el CO2. Si bien el metano, el gas de metano, el C4, puede permanecer en la atmósfera mucho menos tiempo que el CO2, sin embargo, como decíamos, da bien como para que genere un efecto de calentamiento global superior. ¿Y esto qué significa? Significa una reacción en cadena, significa una progresión geométrica, significa que escapa el gas, aumenta el calentamiento, aumenta el escape de gas y aumenta más el calentamiento y aumenta más justamente el escape de este gas que por siglos estuvo encerrado en este compuesto hidrato y hoy por el calentamiento global está escapando. Esto es muy peligroso, realmente las consecuencias pueden ser muy graves. Esto no es la primera vez que sucede en la Tierra. Ya hay tesis que hablan de que hace millones de años atrás, por alguna razón muy diferente, obviamente, hubo escapes de metano que ocasionaron grandes desastres en el planeta. Hoy la consecuencia puede ser la misma, aunque la causa es diferente, porque la causa es justamente la intervención del ser humano en la Tierra, habiendo creado, como decíamos, estos sistemas de ingeniería que llevan nuestras necesidades fisiológicas al mar cuando deberían haber ido a la Tierra. La solución para todo esto, señoras y señores, es justamente tratar de desconectarse de los sistemas de saneamiento. Las personas que puedan hacerlo, las personas que tengan casa con terreno, pueden hacer su cámara séptica y desconectarse de las redes de saneamiento para evitar que vaya más materia fecal al mar, lo cual hoy, desgraciadamente, se ha convertido en una bomba de tiempo. Y vamos ahora al desarrollo de la segunda noticia de hoy. Deterioro de la magnetosfera aumenta cáncer en humanos y cambia el clima terrestre. Estudios de la Universidad de Liverpool en Inglaterra afirman que los cambios en el campo magnético terrestre están teniendo consecuencias fulminantes sobre la población y el clima en el mundo. La magnetosfera es un campo de miles de kilómetros sobre nuestras cabezas que, en primer lugar, nos protege de las radiaciones y tormentas solares, pero además tiene fuerte incidencia en el clima en general. En tal sentido, la importancia de la magnetosfera es cada vez más destacada actualmente. Hay sectores de la ciencia que creen que el calentamiento global está más relacionado con el campo magnético que con las emisiones de dióxido de carbono.
El debilitamiento de la capa geomagnética aumenta la exposición a los seres terrestres hacia la radiación cósmica, lo cual sería una de las causas del aumento de las enfermedades oncológicas en el planeta. La radiación podría estar siendo hasta 5 veces más por esta causa que por los agujeros de la capa de ozono provocados por el hombre, afirman algunos científicos. El impacto podría estar ya siendo devastador para la humanidad, cambiando radicalmente el clima del planeta y el aumento de las tasas del cáncer, sentenció el profesor Richard Holm, conductor del equipo que realizó un estudio en la Universidad de Liverpool y que publica el Daily Mail. El trabajo podría verse respaldado en breve por los resultados primarios de la misión SWAM, un trío de naves espaciales lanzadas a la órbita terrestre para que estudien las formas en que está cambiando el magnetismo de la Tierra. Si bien habría que esperar estos resultados, los científicos realizan proyecciones matemáticas en función a los parámetros que ya se conocen, con resultados nada halagüeños. Si el campo magnético está disminuyendo, la Tierra podría acabar como el planeta Marte, que en su momento tuvo mares y tierras diferenciadas, pero concluyó siendo totalmente árido. Es una sequedad tal que la vida se hizo insostenible, si es que la hubo alguna vez. Gracias, Juanjo. Otra noticia desalentadora, lamentablemente, pero que tenemos que necesariamente conocer. La magnetosfera es un campo magnético que rodea a la Tierra. Si pudiéramos ir hacia arriba, ya a los 500 kilómetros de altura nos encontramos con esta magnetosfera que después, obviamente, sigue extendiéndose mucho más alto aún. Este campo magnético es generado por la propia Tierra, por el propio planeta, por el propio núcleo del planeta, porque el fuego interno de la Tierra, que es mucho más de lo que se cree, gira a distinta velocidad que el casco sólido de la Tierra, y esto hace que funcione como un dínamo que genera este campo electromagnético. Este campo nos protege, como bien dice la noticia, de las radiaciones solares. Este campo desde siempre protegió a los seres vivos de todas esas radiaciones tan nocivas que provienen del Sol. Ha habido experiencias, por ejemplo, astronautas que estuvieron muy altos en órbita terrestre y encontraron que estas radiaciones son realmente letales, al punto que en naves totalmente cerradas y cerrando los ojos podían ver estrellas que atravesaban literalmente su cerebro, que realmente es increíble si entendemos que estas naves tienen grandes paredes protectoras, vidrios muy gruesos y además uno cerrando los ojos que podría ver. Sin embargo, los astronautas declararon ver como estrellas que atravesaban su cerebro y evidentemente son las radiaciones solares. Esto a una gran altura, estamos hablando ya de 500 kilómetros de altura en órbita terrestre. Esto significa, señoras y señores, que la pérdida de la magnetosfera para nosotros es letal, tan letal como lo puede ser la pérdida del ozono. En este caso, la magnetosfera hoy ya se entiende y se sabe que ha perdido una parte de su efecto y de su potencia. Nos encontramos con un agujero también en la magnetosfera a la altura del Atlántico Sur. Se llama anomalía del Atlántico Sur. Es un gran agujero en el campo magnético de la Tierra que permite que justamente estas radiaciones penetren en la misma, siendo algo obviamente peligroso, pero evidentemente al estar en el Atlántico Sur no afecta todavía a ningún continente. Esto es real, esto existe y esto está comprobado. También hubo estudios de algunos científicos norteamericanos que hicieron pruebas muy interesantes con cerámicas antiguas, en las cuales luego de un procedimiento de microondas se pudo detectar que la magnetita de estas piezas cerámicas tenían una formación distinta a las cerámicas de hoy. Esto prueba claramente y gráficamente que la magnetosfera ha cambiado y el poder magnético de la Tierra también ha variado en estos últimos años. ¿Qué puede ser la causa de que la magnetosfera esté cambiando y esté perdiendo su fuerza y se encuentre hoy un agujero, como lo tenemos en la capa de ozono también en la magnetosfera situado en el Atlántico Sur? Bueno, podemos pensar perfectamente que muchas de las cosas que hemos inventado pueden estar afectando a este campo magnético. Justamente aparatos que tienen que ver con el magnetismo
ondas de microondas, como pueden ser la de los celulares, por ejemplo, podrían estar afectando el campo magnético de la Tierra, y algunas otras cosas también que son potentes, que se utilizan diariamente y que tienen que ver con los campos magnéticos. La cuestión es, señoras y señores, que esta advertencia de estos científicos creemos que es digna de tenerla en cuenta, pero más que nada para cuidarnos, más que nada para entender que tenemos que cuidarnos porque el sol es una gran fuente de energía sumamente necesaria sin duda, pero también muy peligrosa si no contamos con las protecciones naturales y o las protecciones que deberíamos de tener, por ejemplo en verano, cuando sabemos que evidentemente en horarios del mediodía donde el sol está muy fuerte tenemos que usar las protecciones, no solo por la capa de ozono, sino también ahora que sabemos por la magnetósfera, que también es otra protección que ya está debilitada. La noticia dice que ya se debilitó un 15% en 200 años. Fíjense en que 200 años en la historia de este planeta y de la magnetósfera no significan nada. Sin embargo, ya se deterioró un 15%. Según el estudio, también dice que el impacto podría estar ya siendo devastador para la humanidad, cambiando radicalmente el clima del planeta y el aumento de las tasas de cáncer. Obviamente, la capa magnética de la Tierra que nos protege de las radiaciones puede perfectamente también protegernos del cáncer, obviamente, porque no se olviden que el Sol no es fuego, no es el fuego que nosotros conocemos. El Sol emite radiaciones nucleares, radiaciones que tienen que ver con la energía atómica, y esto también obviamente es muy peligroso. Por eso cuando la capa de ozono se debilita, perfectamente puede ser, como dicen estos científicos, responsables de algunos cánceres que existen hoy en la humanidad. Señoras y señores, todo esto, como decimos siempre, tiene solución. Tenemos que rever la forma de vivir nosotros, los seres humanos, para poder ir mejorando la forma de vivir de los próximos seres humanos que vengan al mundo y también de los seres vivos que nada tienen que ver con todo esto. Y vamos al desarrollo de la tercera noticia de hoy con Majo López. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Afirman que el hombre puede generar terremotos con su actividad. Llamamos terremoto al temblor que se produce cuando las placas terrestres se sacuden de forma brusca, liberando la energía acumulada en forma de ondas sísmicas. A raíz de este movimiento pueden ocurrir desplazamientos de la corteza terrestre, tsunamis y actividades volcánicas. A lo largo de la historia, el hombre ha tratado de explicar la violencia de estos desastres. Ahora sabemos que no todos los terremotos ocurren por causas naturales. Muchos son causados por la actividad humana. Una de las primeras constataciones de la incidencia humana en la generación de terremotos tuvo lugar en Denver, Estados Unidos, en la década del 60, donde se produjeron una cantidad inusual de sismos, luego que el suelo fuera inyectado con desechos militares. El geólogo Richard Davis, profesor en la Universidad de Newcastle, explica que cuando se inyectan grandes cantidades de líquidos en la Tierra, la misma se lubrica y reduce la fricción en las fallas naturales, y por esta razón, las fallas se desplazan generando los temblores. El profesor, experto en energía, explica también que las principales actividades generadoras de sismos son rellenar un embalse con agua, inyectar residuos líquidos, la minería, la extracción de energía geotermal, el fracking y los métodos convencionales de obtención de gas y petróleo. Aunque numerosos estudios especializados confirman la relación entre determinados métodos de explotación de recursos y el significativo aumento de terremotos registrados, los principales beneficiarios económicos de estos emprendimientos insisten en que se trata de un fenómeno producido por causas naturales. En los próximos años se podrá responder la dolorosa pregunta si la codicia de unos pocos está empujando a la humanidad a su aniquilación. Señoras y señores, nuevamente otra noticia que deja claro que el hombre es causante de algún daño. En este caso, los terremotos. Fíjense en cómo el hombre, a través de la extracción de algunos minerales, de petróleo y de gases, puede ocasionar movimientos telúricos. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Recuerdo, con el doctor Barla varias veces hablamos aquí en este programa de que la extracción inmensa de petróleo que estamos haciendo en todo el planeta ocasiona justamente un aumento en los terremotos. Y esta noticia lo dice claramente. Dice, ahora sabemos
que no todos los terremotos ocurren por causas naturales, muchos son causados por la actividad humana. Es lo que venimos diciendo, los terremotos siempre existieron, pero este aumento en la cantidad de terremotos y en la magnitud de los mismos es obvio que es por la obra del hombre. No podemos estar extrayendo un líquido que está a altísimas presiones, con millones de agujeros por todo el planeta, extrayendo por día millones de galones de petróleo para abastecer una flota automotriz de 2.000 millones de autos, sin esperar que esto no traiga ninguna consecuencia al planeta. Este vaciamiento de este líquido, que por un lado ejerce una fuerza hacia arriba, contrarrestando la presión de la gravedad, y por otro lado estos ahuecamientos que hacen que justamente la gravedad haga su trabajo y las capas tectónicas se reacomoden, y esto provoca justamente lo que conocemos como terremoto. No podemos esperar, señoras y señores, que no haya ningún tipo de consecuencias. La realidad es que con tantos millones de galones que quitamos hoy por día desde el planeta, obviamente los terremotos tienen que aumentar. La noticia también habla de otros fenómenos, de inyectarle agua o algunas otras sustancias a la Tierra hacen que se desmoronen en otros lugares, pero yo creo que lo más importante de esto y lo más grave es justamente la extracción de petróleo y de gases que ocasionan obviamente todos estos fenómenos. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a la Intendencia de Maldonado que presenta este programa. También agradecer a todos los integrantes de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Seguesa en los controles, en la selección musical y también en la presentación de la misma. A Majo López en el desarrollo de las noticias y en la producción. Al licenciado Juan José Garone también en las noticias y en la producción. Al doctor Gustavo Gavier desde Córdoba en la producción. A Carlos Acosta desde Montevideo también en la producción. A Vanessa Gaspar desde Maldonado, aquí desde Maldonado con la producción. A la licenciada María Paz Gálvez desde Santiago de Chile también con la producción. Y Carmen Amelia Ampuero en Lima, Perú, también con la producción. A los ingenieros de sonido que hacen posible esta retransmisión en 207 emisoras en 16 países. También agradecer a los propietarios de las emisoras que nos permiten llegar a ustedes y por supuesto también agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos. Auspició este programa Intendencia de Maldonado, Gobierno Departamental.